¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Bienvenidos a las clases virtuales de razonamiento matemático. Tema 1. Razonamiento geométrico. Ángulos. Un ángulo es la unión de dos rayos que tienen un vértice en común. Estos ángulos se clasifican según su medida en ángulo agudo, ángulo recto, ángulo obtuso y ángulo llano. El ángulo agudo es aquel ángulo cuya medida es mayor de 0 grados y menor de 90. El ángulo recto es aquel ángulo cuya medida es igual a 90 grados. El ángulo obtuso, aquel cuya medida es mayor de 90 grados y menor de 180. Y el ángulo llano, aquel cuya medida es igual a 180 grados. Según la posición de sus lados, los ángulos se clasifican en ángulos adyacentes, ángulos consecutivos y ángulos opuestos por el vértice. En la figura, la medida del ángulo AOC es igual a alfa más beta. La medida del ángulo AOD es igual a alfa más beta más teta. Y los ángulos opuestos por el vértice tienen la misma medida, es decir, alfa es igual a teta. Según la suma de sus medidas, los ángulos se clasifican en ángulos complementarios y ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son dos ángulos cuya suma es igual a 90 grados. Es decir, alfa más beta es igual a 90 grados. Si despejamos el valor de alfa, este sería igual a 90 menos beta. Y si despejamos el valor de beta, sería igual a 90 menos alfa. Entonces decimos que alfa es el complemento de beta. Y también que beta es el complemento de alfa. Ángulos suplementarios son dos ángulos cuya suma es 180 grados. Es decir, teta más omega es igual a 180 grados. Si despejamos el valor de teta, sería igual a 180 menos omega. De igual manera, omega sería 180 menos teta. Entonces decimos que teta es el suplemento de omega y que omega es el suplemento de teta. Ángulos formados por dos rectas paralelas y una secante. Cuando tenemos dos rectas paralelas y trazamos una secante común, se forman 8 ángulos cuyas medidas guardan ciertas relaciones. Entonces, si L1 es paralelo con L2, se cumple lo siguiente, que el ángulo C es igual al ángulo E, el ángulo D es igual al ángulo F. A estos ángulos se llaman ángulos alternos internos. El ángulo A es igual al ángulo G y el ángulo B es igual al ángulo H. A estos se llaman ángulos alternos externos. También el ángulo D más el ángulo E es igual a 180 grados. Y el ángulo C más el ángulo F es igual a 180 grados. A estos ángulos se llaman conjugados internos. Y A más H también es 180 grados. B más G también es 180 grados. A estos ángulos se llaman conjugados externos. Finalmente, el ángulo A es igual al ángulo E, el ángulo D igual al ángulo H, B igual a F y C igual a G. A estos ángulos se llaman ángulos correspondientes. Propiedades. 1. Si L1 es paralelo con L2, se cumple que el valor de X es igual a alfa más beta. En la figura 2, si L1 es paralelo con L2, se cumple que la suma de los ángulos que van hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que van hacia el otro lado. Es decir, alfa más beta más teta es igual a x más y más z. Triángulos. Un triángulo es aquella figura geométrica que se forma al unir tres puntos no colineales mediante segmentos de recta. Propiedades básicas. En todo triángulo se cumple lo siguiente, que la suma de los ángulos internos es igual a 180. Alfa más beta más teta es igual a 180. La suma de los ángulos externos es 360. X más y más z es 360 grados. Y
un ángulo externo es igual a la suma de los ángulos interiores no adyacentes a él. Es decir, x es igual a alfa más teta. Propiedades adicionales. En la primera figura se cumple que el valor del ángulo x es igual a alfa más beta más teta. En la siguiente se cumple que alfa más beta es igual a teta más omega. Y por último, x más y es igual a teta más 180. Ejemplo de aplicación 1. El suplemento del complemento de la medida de un ángulo es igual a los 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento de dicho ángulo. Halla la medida del ángulo. Entonces decimos, sea alfa la medida del ángulo. Por condición del problema se tiene lo siguiente. Dice, el suplemento del complemento de alfa es 3 medios de la diferencia entre el suplemento y el complemento. Eso sería el suplemento el complemento sería 90 menos alfa igual a 3 medios. Suplemento de alfa sería 180 menos alfa, menos complemento de alfa es 90 menos alfa. Aquí tenemos el suplemento de 90 menos alfa, es 180 menos 90 menos alfa, igual a 3 medios. Operamos aquí, se va a ir alfa y me queda 180 menos 90, lo cual me da 90. Entonces, este valor es 90 más alfa, igual a 3 medios de 90, lo cual es 135. Entonces, el ángulo alfa es 45 grados. 2. Dice, si L1 es paralelo con L2, haya el valor de X. Me dicen que L1 es paralelo con L2. Veamos, si este ángulo mide 300 grados, entonces este ángulo de aquí sería lo que le falta para 360 grados, es decir, 60 grados. De igual manera, si este ángulo mide 3 alfa más 60, este ángulo medirá 360 grados menos 3 alfa más 60, lo cual es 300 menos 3 alfa. Si este ángulo es x, este ángulo sería 360 menos x. Si este ángulo es 360 menos alfa, este ángulo sería alfa. Y por opuestos por el vértice, si este ángulo es 80, este ángulo sería 80 también. Entonces, aplicamos la propiedad. La suma de los ángulos que van hacia un lado es igual a la suma de los ángulos que van hacia el otro lado. Entonces decimos 2 alfa más 300 menos 3 alfa más alfa debe ser igual a ¿quién? A 60 grados más 360 menos x más 80. Operamos y obtenemos lo siguiente. 300 es igual a 500 menos x, donde el valor de x es igual a 200 grados. 3. Haya x. Entonces, en la figura, si este ángulo es 4 alfa, este ángulo sería 180 menos 4 alfa. Ahora, vamos a aplicar la tercera propiedad adicional, que me dice que este ángulo interno más 180 debe ser igual a la suma de los dos ángulos externos. Entonces, 180 menos 4 alfa más 180 es igual a 3 alfa más 3 alfa. Aquí tenemos 360 es igual a 10 alfa, donde el valor de alfa es igual a 36 grados. Ahora, por propiedad de ángulo externo, se tiene que la suma de x y de 84 debe ser igual a 4 alfa. Es decir, x más 84 es igual a 4 alfa. Y esto es 4 por alfa, que vale 36. Esto sería 144 menos 84, resulta 60. Por lo tanto, el valor de x es igual a 60 grados.